Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión en una clase en vivo para la asignatura de Educación y Ambientes Virtuales. Vamos a iniciar con el trabajo del día de hoy. Vamos a empezar un poco con esto que nos gusta a todos, ¿no? Que es la educación. Y precisamente en el tema de educación y ambientes virtuales, pues tenemos que darnos cuenta de dos situaciones. La primera y la más importante, ¿qué será la educación en el 2026? Porque siempre nos vamos al concepto, siempre nos vamos a la definición etimológica, pero ¿qué será la educación en el 2026? Vamos a ver un pequeño videito que vamos a compartir, ¿no? Porque si hablamos de educación y ambientes virtuales, yo creo que primero hay que tener claro el concepto de qué es educación, ¿no? Si es que vámonos, vamos allá. Quiero compartir con ustedes y reflexionar junto a ustedes una pregunta que hace tiempo me vengo haciendo. Y la pregunta es, ¿por qué suceden cosas más interesantes fuera de la escuela que dentro de ella? Híjole, Y empezamos como hace bravos, tiempo ¿eh? que me vengo preguntando, también hace tiempo que vengo viendo y observando las distintas causas que han llevado a que la escuela se encuentre hoy en día en la situación que todos conocemos. Desde mi formación y experiencia, siempre he creído y he trabajado para que la escuela sea un lugar que prepare para el futuro, pero también que sea esencialmente el lugar donde se enseña a pensar. Quiero decirles con esto que si la escuela no enseña a pensar, no es una escuela. Será lo que ustedes quieran que sea, pero no es una escuela. Con esto también les quiero decir que seguí preguntándome a lo largo de mi trayectoria profesional. Y hoy me pregunto, la escuela del siglo XXI, de este principio del siglo XXI, ¿es una escuela que enseña a pensar? ¿Es una escuela que está preparando para el futuro a estos jóvenes que están en las aulas? ¿Es una escuela que prepara para el ejercicio de una ciudadanía en el ámbito de lo digital en el siglo XXI, que es el siglo más conectado? ¿Es una escuela que entiende y comprende cuáles son todas las ventajas que tiene incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar la educación? ¿Es una escuela que comprende cuáles son los nuevos consumos culturales de los jóvenes que hoy son estudiantes y están sentados en nuestras aulas? Quiero decirles algo. Sinceramente creo que no. ¿Por qué? Porque la escuela hoy no se está preguntando, no se está haciendo estas preguntas. Por consiguiente, no está actuando en consecuencia. Quiero contarles mi idea de cómo revertir algunos de estos proyectos que vienen tratando de resolver los fracasos educativos que hoy vive la escuela y que son de público conocimiento. Quiero contarles también que esta idea se convirtió en un proyecto de innovación pedagógica en la que se incluyeron las nuevas tecnologías, en la que se incluyó la virtualidad, pero lo mejor de todo es que se incluyeron los nuevos escenarios educativos digitales, que por ahí ustedes los conocen, son los campus virtuales. Ahora, este proyecto viene aplicándose en el Colegio Modelo Isaac Newton desde el año 2006 con muy buenos resultados, medibles, observables. Quiero decirles también que este proyecto
tiene una idea central, que es el corazón del proyecto. Y nosotros hoy sabemos que los seres humanos, todos nosotros, no aprendemos ni por memoria ni por repetición. Todo lo contrario. Aprendemos cuando hacemos y aprendemos cuando en lo que hacemos se despiertan y están presentes las emociones. ¿Qué quiero decirles con esto? Este tipo de proyecto, desde la implementación desde el año 2006, nos ha permitido observar y darnos cuenta cuáles son los tipos de clase que hoy no funcionan en las escuelas y en las instituciones educativas. Y sabemos que no funcionan las clases de tipo lineal, memorística, repetitiva, aburrida, mecánica, horribles. Esas clases no funcionan. Realmente los chicos se aburren. ¿Por qué se aburren? Porque al estar más en situación de pantalla y más vinculados a las nuevas tecnologías, los jóvenes nativos digitales, nómades del conocimiento, han desarrollado una nueva configuración cerebral que trae como consecuencia una mayor plasticidad neuronal en la cual han desarrollado un tipo de pensamiento que es más radial, pero conectivo. Totalmente contrario al que tenemos nosotros generaciones atrás, un pensamiento de tipo lineal estructurado procesual. Hay que tenerlo y ahí en cuenta, encontramos una gran diferencia. Conocimiento Tampoco puro. funcionan las clases donde existen los grandes monólogos de contenido por parte de los profesores. ¿Por qué? Porque se aburren los chicos. Y esto no es un problema de los docentes. Los docentes de hoy están enseñando de la misma manera que ellos aprendieron con sus profesores. El problema es que venimos repitiendo este error hace 200 años. Creo que es hora de cambiar. Esta escuela tradicional tiene que cambiar. Tampoco funcionan las clases donde solamente habla el docente. Y los chicos son elementos pasivos que están ahí esperando recibir esta consecuencia, este ametrallamiento de palabras que realmente lo único que hace sobrevivir a los pibes es que vayan vestidos a la escuela de un chaleco de actitud y voluntad para soportar esa clase, ¿no? ¿Esto qué quiero decirles? Cuando nosotros tenemos un docente que solamente habla él, lo único que vamos a ver es que los chicos quedan infoxicados, es decir, sometidos a un exceso de información que no pueden procesar, que no pueden entender y que sinceramente ni les interesa. Para mal de males, siglo XXI, vi cómo la escuela le declaró la guerra a los teléfonos celulares. Siglo XXI. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué pasa esto? Porque los docentes sienten que están compitiendo con los teléfonos celulares por la atención de los chicos. Ese es el gran problema. Declaran una guerra y yo les digo que esa guerra ya está perdida. Tendríamos que apagar los teléfonos celulares con un muy buen sentido y criterio pedagógico educativo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿en qué les benefició a ustedes? ¿En qué nos ayudó a ustedes este proyecto de innovación educativa con inclusión de las nuevas tecnologías? Nos permitió a nosotros reformar el rol docente. El docente en esto dejó de ser un mero proveedor de información y se convirtió en un mediador, en un constructor, en un facilitador de ambientes de aprendizaje, ayudando el proceso, andamiando ese proceso para que el chico pueda construir. Por otro lado, desplazamos al docente del centro educativa y pusimos al estudiante, que es el destinatario final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ellos está abocado todo el esfuerzo educativo, no para el profesor, para el estudiante. Gracias a los principios de la neurociencia, el grado aproximado de atención que pueden tener los seres humanos en un proceso de prestar atención está alrededor de los 20 minutos. Entonces, nuestros docentes reformularon el proceso de las explicaciones y no superan hoy los 20 minutos, los cuales luego son complementados con actividades que refuerzan y promueven esta construcción de conocimiento y en especial un conocimiento de construcción colectiva. Por otro lado, permitimos el uso de los teléfonos celulares, mal llamados teléfonos celulares.
Porque realmente los que tenemos teléfonos celulares no son eso. Si vamos a la descripción de los teléfonos celulares, hoy son dispositivos conectables, configurables, móviles computacionales. Ahora, queda mal decir a un adolescente en un boliche a la chica, dame tu número de tu unidad móvil conectable, configurable, computacional. Queda horrible. Entonces digamos móviles, o el término comercial, si me permiten, smartphone. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Utilizar los teléfonos celulares, los móviles, los smartphones con sentido educativo. No podemos prohibirlos por prohibir, y menos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares o los móviles son las nuevas prótesis digitales bien reflejadas en los consumos culturales de estos adolescentes. Y además nosotros como profesores y educadores tendríamos que darnos cuenta que los móviles son las nuevas neuronas digitales que nos permiten conectarnos a este gran cerebro que es Internet, que nos permiten acceder a la inteligencia colectiva mundial de este planeta y a un clic de distancia. ¿Cómo vamos a perder semejante oportunidad, semejante recurso educativo y diferenciar la escuela tradicional de una escuela innovativa? Si ustedes me preguntan, yo tendría que definir a mis docentes que trabajan conmigo y me acompañan en este proyecto como ya no simples profesores, sino como mediadores digitales generacionales. ¿Por qué? Porque son personas que se formaron, que viven en una cultura que pertenece a una generación. Pero tienen que comunicarse, tienen que interactuar con otros jóvenes que pertenecen a otra generación llamados nativos digitales. Nacieron con las tecnologías instaladas. A ellos no los emociona. Es como a mí no me emociona llegar a mi casa y ver la heladera. Yo no digo, hay una heladera. No digo eso. Para ellos es invisible esta tecnología. Entonces lo que yo necesito es poder sumar estas nuevas tecnologías a este proceso de educar. Estos mediadores digitales generacionales, nosotros trabajamos para que ellos puedan lograr dos cuestiones: promover la comunicación y lograr una interacción, porque parece que los profesores de una generación no entienden el lenguaje que hablan los estudiantes de otra generación. Y todos sabemos que no puede haber una buena educación si no hay una buena comunicación. Para ir terminando, quiero decirles algo. Son muchos los pasos que faltan a la escuela, a los docentes, a las instituciones educativas. Creo que si tuviésemos que resumir, y hablamos de Clay Lewis, él dijo, el educador moderno no tiene que ser una persona que salga a cortar selvas, sino que tiene que ser alguien que tenga la capacidad de regar desiertos. Y esa es la actitud que se necesita. Los docentes de este siglo XXI que trabajen, que se desempeñen como tales en este siglo, tienen que tener un cambio de actitud. Por otro lado, hay una gran anemia en el concepto de qué significa educar en el siglo XXI. Y esta anemia no la vamos a disminuir con vitaminas, con pastillas. Todo lo contrario. La vamos a disminuir haciendo transfusiones de capacitaciones que sean reales y serias. Sobre todo, serias. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones que se están necesitando no es que el docente tenga mala actitud, mala predisposición. Todo lo contrario. Lo que necesitamos es que se lo capacite, que le enseñemos cómo, como hemos hecho nosotros en este proyecto. Por otro lado, yo les cuento, nosotros tuvimos que actualizar el concepto de educación. Para nosotros, ¿qué era educar? Y luego que lo hicimos, reiniciamos la escuela. La volvimos a encender, como si fuese una computadora. ¿Y qué hicimos ahí?
empezamos a aplicar lo que habíamos aprendido. Empezamos a mirar los proyectos, la dimensión, las variables. ¿Qué significaba educar? Y ahí arrancamos. También quiero decirles lo siguiente. Lo que más me motiva de este proyecto es ver cómo han progresado los docentes, pero lo más importante, cómo han progresado los estudiantes. Ahora, ustedes se preguntarán, y capaz que me preguntan a mí, ¿pudiste encontrar la respuesta a la pregunta que te hiciste al principio? ¿Se acuerdan? ¿La recuerdan? ¿Por qué pasaban cosas más interesantes fuera de la escuela que dentro de ella? Quiero decirles que sí. Y se las voy a compartir. Cuando las instituciones educativas, los educadores, los docentes, podamos comprender el enorme privilegio que tenemos, que es la capacidad de crear futuro en las personas, y trabajemos y nos capacitemos para ello, entonces inevitablemente comenzarán a pasar cosas ahora sí, más interesantes dentro de la escuela que fuera de ella. Quiero decirles también lo siguiente, que es mi deseo personal, y seguramente de muchos de ustedes, que si nosotros pudiéramos tomar el ícono más representativo de las redes sociales, a todos nos gustaría, a todos, ponerle un gran me gusta a la escuela y a la educación en el siglo XXI. Muchas gracias. Ok, suena re lindo. Como dirían allá en Argentina, suena re lindo, man. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para reinventar o reiniciar la escuela o reinventar la educación en un sistema tecnológico cuando estamos llenos o atacados de desinformación, cuando estamos llenos o atacados de formación a medias, cuando estamos llenos o atacados de opiniones y no de bases científicas? Habría que realizar una revolución científica en cuanto a los conocimientos para darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos encontrar una nueva generación de científicos o de personas interesadas en la ciencia que nos permitan entender la educación desde su naturaleza. ¿Cómo hacemos para conectar con la educación? Ojo acá, ¿eh? Cuando era chico, mi vida escolar transitaba entre la curiosidad por el mundo de fuera y la incomprensión de tener que memorizar tanta información que no necesitaba. Padecía sin saberlo lo que se denomina un aprendizaje bulímico, o sea, una gran ingestión de datos que se vomitan en una prueba escrita y que no dejan provecho calórico alguno. Es una práctica que aún domina en muchas escuelas. Yo me aburría, mi mente siempre estaba soñando. Incluso me decían que quizá no era bueno para los estudios. Hasta que un día pasó algo que me cambiaría profundamente, aunque no lo comprendí hasta mucho tiempo después. Eran los últimos años de la dictadura del general Franco. En España se respiraba ya el aroma de la lucha por la libertad. En cambio, en Chile, los militares habían acabado de manera sangrienta con la etapa y la vida de Salvador Allende. Yo estudiaba en una escuela de jesuitas en Barcelona y tenía un profesor, el padre Ignacio Vila, que un día hizo algo completamente diferente a todos los demás. Entró en clase y en vez de decir aquello de abran el libro por la página 25, nos desafió con una pregunta. ¿Es posible alcanzar de manera pacífica una vía alternativa al capitalismo? ¿Alguno de ustedes quiere explorar lo que está pasando en Chile estos días?
Todos nos miramos asombrados y algo hizo un clic en mi cabeza y me conectó de repente con la escuela y el mundo. Me apunté excitado y conmigo 2 compañeros más. Durante un par de semanas dejamos atrás los libros de texto, su información congelada, y nos dedicamos a leer diarios, revistas de aquellos días y también incluso a hablar con chilenos que vivían en Barcelona y que eran de una y otra opinión. Explorábamos la información, intercambiábamos opiniones, mientras estudiábamos sociología, historia y practicábamos la lengua casi sin notarlo. Era la vida que vibraba dentro de nosotros. Ya, cuando nos tocó presentarlo, había una gran expectativa en la clase, y eso que no entraba para examen. La exposición fue polémica, divertida. Ni siquiera los 3 estábamos de acuerdo. Hubo momentos de tensión, y aún recuerdo mi apasionado final. Es imposible alcanzar de manera pacífica una vía alternativa al capitalismo. Se armó un gran alboroto. El padre Vila reaccionó en sentido contrario y mis 2 compañeros también. Pero en aquella escuela habíamos aprendido a debatir y a respetar nuestras ideas, algo que ahora mi país necesita urgentemente. Yo nunca había visto vibrar tan apasionadamente a mi clase. Entonces, ¿es capaz la escuela de comprender que el conocimiento no está para guardarlo en el congelador de la memoria? ¿Es posible aplicarlo en respuestas a preguntas que conecten con nuestras vidas? Miren, yo creo que sí. Y déjenme que les cuente la historia de un adolescente. María tiene 14 años y estudia secundaria en una escuela en Barcelona. Un domingo por la noche, viendo la televisión, escucha una noticia que le impacta profundamente. La policía ha decomisado en el puerto de Barcelona una gran carga de ropa que pretendían entrar ilegalmente. Lo que más le impresiona a María es que la ropa había sido elaborada por niños y niñas de 8 años de edad en otro país. María sintió un escalofrío. ¿Es posible una noticia así? A la mañana siguiente, María quiere compartir su inquietud con sus compañeros y con sus profesores. Como cada mañana, los alumnos se sientan en unas gradas dispuestos a compartir el inicio de la jornada. Y María expresa su inquietud. ¿Por qué existe el trabajo de explotación infantil? ¿Por qué compramos ropa hecha por niños y niñas de 8 años de edad? La pregunta resuena en el corazón de sus compañeros y de sus compañeras. Y sus antenas se agitan enérgicamente. Esta escena es algo habitual en el Colegio de María. Su curso lo componen 60 alumnos y 3 profesores de lengua, ciencias y humanidades. Los profesores se sienten interpelados y proponen trabajar un proyecto que dé respuesta a la inquietud de María. El tema encaja perfectamente con proyectos que los profesores han preparado relacionados con el temario oficial. Así que les proponen estudiar el feudalismo, la revolución industrial y algunos de los efectos de la globalización. Pero yendo más allá, les proponen explorar la información, ordenarla, intercambiar puntos de vista, incluso redactar sus averiguaciones en grupos de A4 para cribar su veracidad. Y también les proponen el diseño de una creación artística que sea ejemplo de esas conclusiones. Y finalmente les proponen compartirlo en el gran grupo. En realidad los profesores están activando competencias relacionadas con la lengua, la historia, el análisis crítico, la creación artística. Les están ayudando a crear conocimiento colectivo. Les están ayudando a desenvolverse en el mundo del mañana. Cuando acaba la jornada, los profesores proponen a los alumnos otra vez reunirse en las gradas, porque es el momento de adquirir conciencia de cómo aprendemos.
Hacernos conscientes de cómo aprendemos es una de las mejores inversiones de futuro de una persona. Es el momento de fijarse en los procesos, de pararse, de mirar hacia adentro. Y también es el momento del agradecimiento, una de las prácticas más habituales de la espiritualidad de los jesuitas. María vuelve a casa y es un torrente apasionado que quiere explicar a sus padres lo que ha vivido y lo que ha aprendido en la escuela. Sus padres se miran atónitos de que un adolescente quiera compartir lo que ha aprendido en el colegio. Esto que les estoy explicando existe. Se llama Horizonte 2020. Yo tuve el privilegio de formar parte del equipo directivo que lo ideó, diseñó y lo lanzó hace 9 años en las escuelas de jesuitas de Cataluña. Situadas todas ellas en contextos sociales diferentes, 8 escuelas, 13.000 alumnos, 1.300 educadores trabajando en red. El proyecto Horizonte 2020 es un proyecto de cambio sistémico a partir de una serie de acciones simples que no significa grandes presupuestos y que se pueden aplicar en muchos tipos de escuela, que necesitan ilusión, vocación y un tiempo de formación diferente. Déjenme que les explique los 3 fundamentos del proyecto. El primero es conectar la escuela con la vida de los alumnos, aprender lo que queremos ser. Como en el caso de María, ella lanza su inquietud desde sus vivencias, desde sus emociones. Y los profesores proponen trabajar un proyecto que conecte con esa inquietud. Aprender es vivir experiencias que nos dejan huella. Nos lo señaló el padre Vila y nosotros lo estamos poniendo en el centro del sentido de la escuela. El segundo fundamento es empezar los trabajos escolares con preguntas que los alumnos deben buscar y responder. Es lo contrario de profesores que empiezan dando todas las respuestas para memorizar. Como en el caso de María, la actualidad nos proporciona muchas posibilidades de preguntas para los alumnos. En nuestras escuelas, los estudiantes trabajan durante varias semanas proyectos que los profesores han preparado previamente, profesores de diferentes disciplinas. Pero para eso necesitábamos introducir cambios radicales en la escuela, rompiendo mitos como la división por asignaturas o que con pocos alumnos se aprende mejor. Nosotros hemos conformado grupos numerosos de alumnos que nos permite tener 3 profesores en el aula, lo cual también nos permite socializar el aprendizaje, mezclar las disciplinas, llegar a una mayor diversidad de alumnos y también contribuir a hacer viable el proyecto económicamente. El tercer fundamento es cambiarnos el chip como profesores. Desde nuestra ilusión hemos tenido que aprender a trabajar de una manera como nunca fuimos enseñados. Desaprender para aprender de otra manera. Aprender los instrumentos que los alumnos deben aplicar en el aula, como el trabajo cooperativo o el trabajo por proyectos. Hemos conocido un proceso de mayor protagonismo y empoderamiento para ir más allá de recitar información. Y también nos hemos dotado de instrumentos para la evaluación integral que nos permite acompañar a los alumnos para que sean conscientes de lo que saben y de lo que son capaces de hacer. Hemos cambiado la función tradicional de los profesores. Esto que les cuento no solo pasa en nuestras escuelas, está ocurriendo en muchísimos lugares del mundo. Ustedes se imaginan lo que significa, después de tantos siglos de hacer lo mismo, un cambio de estas dimensiones que se está produciendo en tantas escuelas del mundo. En Cataluña, por ejemplo, en los 2 últimos años, más de 500 escuelas públicas y privadas estamos trabajando juntos para profundizar en este proceso de transformación. En realidad, es como una especie de primavera pedagógica que hubiera estallado por la ilusión de tantos maestros y por la demanda de tantas familias. Al principio, nuestros profesores tenían miedo de que este modelo pudiera afectar negativamente en las evaluaciones estandarizadas. Pero 5 años después de haber comenzado el proyecto, no solo los resultados académicos siguen altos, sino que hemos conseguido llegar a una mayor diversidad de alumnos. Y lo que es más importante, 3 grupos internacionales de investigación universitarios nos señalan avances notables en el clima de aula,
la creatividad de los alumnos y los efectos del trabajo cooperativo. Aunque no lo entendí hasta mucho tiempo después, el padre Vila nos señaló el camino en aquella escuela de los años 70. Nosotros hemos cogido esa inspiración y hemos intentado ir mucho más lejos. Miren, yo creo que estamos despertando de un largo letargo y estamos llegando a una clara convicción. Educar es conectar la escuela con el proyecto de vida de cada uno de nuestros alumnos. Muchas gracias. Así de sencillo. Así de simple. Hace rato que hay que reconectar la escuela, hace rato que hay que poner las bases de lo que debemos de realizar, y las bases es el desarrollo integral de cada persona. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en una próxima clase.